chicos, volví. Les dije que era rápido, porque si no nos quedamos sin ver la clase, ¿vale? Vamos a ver. Concepto de ácido base y pH. ¿Listo? Por ahí vi que preguntaron diferencia entre química y bioquímica. Bioquímica es la química que se desarrolla dentro del cuerpo. ¿Mm? No se preguntan las pruebas, uno no la ve en el colegio, casi nunca. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, ¿me escuchan, cierto? Exacto, Juan, eso es lo que hay que aprenderse ahí. Bueno, hay unas sustancias que nosotros llamamos ácidas y otras sustancias que llamamos base. ¿Listo? Un ácido es aquel que es capaz, hay dos definiciones de ácido. Una de las definiciones es una sustancia que es capaz de liberar hidrógenos positivos o iones hidrogeniones también se llaman. ¿Listo? Por ejemplo, esto es ácido sulfúrico. Cuando yo echo el ácido sulfúrico en agua y se disocia, me libera 2 moles de hidrógenos positivos, de iones hidrogeniones. ¿Listo? No, Heidi, sale más química inorgánica que química orgánica. Por eso le dedicamos más clases. Otro concepto de ácido es que es una sustancia capaz de liberar protones. Es exactamente lo mismo, es una sustancia capaz de liberar iones de hidrógeno, OH3 o positivo, ¿ya? El concepto de base, que es el que uno ve más o menos en el colegio, es que libera iones negativos de OH, OH negativo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el hidróxido de sodio, si yo lo echo en agua, se separa en sodio y en OH negativo. El sodio queda positivo y el OH queda negativo. ¿Listo? O es una sustancia capaz de aceptar protones, como el amoníaco. El amoníaco es ácido porque es capaz de aceptar otro hidrógeno, otro protón, ¿cierto? Protón positivo, anión negativo, ¿cierto? Sí, exactamente, libera aniones, libera carga negativa. Pues depende, Momo, no sé si tienes tu foto. ¿Cómo sé cuántos moles se liberan? Pues sencillo, si tú tienes el NaOH, pues si tienes un mol acá, libera solamente un mol. Pero si por ejemplo tienes el hidróxido de aluminio, que es Al3OH3, pues libera 3 moles de OH. Depende del compuesto del que estés hablando. No, no todos reaccionan con el agua. Por ejemplo, Freddy, el aceite y el agua no reaccionan porque no se mezclan. ¿Mm? Bueno, realmente tendrías que preguntar todas las sustancias químicas, porque los químicos son personas que estudiaron química. Eh, time tax o chimi tax en portugués, no sé. 1H es un alcohol cuando estoy hablando de química orgánica. Si tú ves, aquí estamos hablando de química inorgánica. No hay cadenas de carbono por ningún lado. ¿Listo? Sí, por la polaridad exactamente. Uno es apolar y el otro es polar. Capaz de aceptar protones es lo siguiente. Resulta que el amoníaco tiene 3 hidrógenos, ¿cierto? Y aquí hay un par de electrones libres. Entonces es capaz de aceptar otro hidrógeno y formar este compuesto, que no es muy estable, pero lo forma. ¿Listo? David, no, no sé, o sea, OH es los iones de hidróxido y HO no sé a qué te refieres. Sí, protones o cationes. Solo que cuando habla uno de protones en este contexto,
no en el contexto del átomo, sino en este, habla de iones de hidrógeno. ¿Listo? Chicos, ubíquense por ahora. Inorgánica, orgánica. ¿Listo? Estamos en algo de inorgánica. Jorge Luis Araujo, eso ya lo vimos hace rato en la clase de enlaces. La puedes encontrar en el canal. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es el pH? El pH es una medida de acidez o de alcalinidad. Alcalinidad también puede decirse de basicidad. ¿Sí? ¿Qué tan básico o qué tan alcalino es algo? ¿Qué indica la cantidad de hidrógenos presentes en una solución o sustancia? Se define como el logaritmo negativo de la concentración de los iones de hidrógenos. ¿Listo? Ya la vamos a ver, Paula. Las siglas pH significan potencial de los iones hidrogeniones o de hidrógenos. Ese logaritmo siempre es negativo, porque si no le pones ese negativo, los números que vas a obtener son negativos y los números que debes obtener van a ser positivos. ¿Listo? Siempre lleva ese negativo en la fórmula. ¿De cuánto a cuánto va la escala de pH? Y esto es lo que más tienen que aprenderse. La escala de pH va de 0 a 14. ¿Listo? No podemos tener un pH por encima de 14, ni tenemos un pH por debajo de 0. ¿Listo? ¿Qué pueden hacer ustedes? Por ejemplo, para hallarla, si yo tengo 10 a la menos 7 en concentración de iones de hidrógenos, a la menos 7 es que muy pequeñito, da 14. Pero si yo tengo 10 a la 7, la concentración es 0. Y si tengo 10 a la 1, que vendría siendo 1, la concentración es 7. El pH de la Coca-Cola es ácido. ¿Listo? Tanto los pHs muy ácidos como los pHs muy alcalinos o muy básicos pueden causarnos a nosotros quemaduras. Son pHs muy fuertes. El pH de la piel de nosotros es ligeramente, es cercano al neutro, es ligeramente ácido porque nosotros tenemos un manto ácido. ¿Listo? Entonces, tanto un pH, es decir, por ejemplo, un ácido fuerte es el ácido clorhídrico. Si a uno le echan ácido clorhídrico en la cara, pues lo queman, ¿cierto? Pero una base fuerte es el hidróxido de sodio, que es lo que nosotros conocemos como el diablo rojo. Para destapar las cañerías. Si a uno le echan de eso en solución, también lo queman. O sea, ninguno de los dos es bueno. Y si se lo come, pues jodido. Gottfried, la reacción del jabón se llama reacción de saponificación. ¿Listo? Y se obtiene de unos ácidos grasos que reaccionan con base. Puedes buscarla. Se denominan sustancias neutras, Debbie, no sé cómo, no, debo decirte. Los que tienen el agua es la sustancia neutra, no se denomina ni ácido ni base. ¿Listo? Gottfried, no tienen tanto que ver, o sea, si tienen una reacción de neutralización. Acuérdense que neutralizar es tener un ácido más una base, me produce sal más agua, pero no tienen que ver. ¿Listo? El acetato de aluminio es una base. Sí, Jorge, de hecho se utilizaba grasa de las personas o de los animales. Y si le echas soda cáustica se vuelve jabón. Paula, no puedes tener un pH negativo, pero todos los logaritmos son negativos para que te dé un número positivo. Eso es pura matemáticas. Si tú pones logaritmo de -5, te va a dar, te va a dar un número positivo.
Andreux, perdón si soy grosera con lo que voy a responder, pero un papel higiénico con pH balanceado sirve como un papel higiénico sin pH balanceado. No, ni quita ni pone. ¿Listo? Sí, es el menos logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno. Exactamente. ¿Listo? Em, También hay una cosa que era lo que preguntaba Paula y era el concepto de pOH, ¿cierto? Entonces, el concepto de pOH es el grado de basicidad que se mide a raíz de las concentraciones de OH, ¿cierto? Entonces, es el menos logaritmo de la concentración de los iones de OH. ¿M? Y siempre el pH y el pOH dan 14. Si yo sumo el pH y el pOH de una misma solución, su suma siempre va a dar 14. ¿Listo? No, Jairo. De 0 a 7 es ácido. Entre más pequeño es más ácido. Es decir, un pH más cercano a 0 es más ácido, como les decía yo, el del ácido clorhídrico. El pH neutro es 7 y un pH de 7 a 14 es más básico o más alcalino. Acuérdense que es sinónimo, ¿cierto? Entre más alto sea el pH, más básico o más alcalino es. Freddy, lo que pasa es que el Clorox o el hipoclorito de sodio es muy fuerte. Entonces, si le echaste muchísimo, la concentración quedó muy alta y excediste la dosis tóxica de los pececitos y por eso los mataste. ¿Listo? No, Sofi, incluso de 0,6,999999 es ácido, ¿cierto? Y de 7,00001 en adelante es alcalino, ¿cierto? Eduard, es necesario aprenderse la fórmula del pH, saber el significado del pOH, pero lo más importante es saber de 0 a 7 es ácido, 7 neutro y de 7 a 14 básico. ¿Listo? Sí, excelente pregunta, Momo. Sí hay formas de saber si un pH es ácido o básico. Entonces, ¿cómo los medimos? Una de las primeras formas en que se medía el pH era con papel tornasol. Si yo cojo un papel tornasol y lo meto a una sustancia y el papel se torna rojo, quiere decir que es un ácido. Pero si el papel se torna azul, quiere decir que es básico. ¿Qué tanto? Tenía uno que mirar la intensidad, pero no tienes que posibilidad de saber el número exacto. ¿Listo? ¿Qué otra forma hay para medir el pH? Esto se llama unas tiras indicadoras de pH, que es un papelito, si ustedes lo ven acá, de un color, uno lo mete, ese papelito, en la sustancia a la que le quiere medir el pH y se torna de un color y tú lo comparas con el color que más se te parezca de este panel, pues. Y dependiendo al que más se parezca, ese es el pH que tiene la solución. Mira, si es neutro, si lo ves acá, no cambia. Está en 7. Pero eso depende de los tipos de papeles. Hay muchos tipos de papeles y con esos tipos de papeles ustedes los pueden conseguir, los pueden comprar. Una tienda que venda químicos o que venda elementos de vidrio, eso lo pueden comprar. Y ahí tienen el tema de comparar. ¿Listo? Ay, Jorge Luis, ahora sí me hiciste reír. O sea, se tomaron la cerveza en plena clase. Isabel, no sé de qué está hecho el tornasol. Toca preguntarle al señor Google. Acuérdate que yo aquí enseño a analizar. Esos datos casi no me los sé.
Andreux, el tema de la cocaína es difícil. Hay una cosa que se llama el clorhidrato de cocaína y yo lo puedo hacer reaccionar y lo puedo volver una sal. Y es cuando, no sé si ustedes se han visto Alerta Aeropuerto, si lo vuelven una sal, lo pueden solubilizar y es cuando dicen aquí va cocaína líquida, ¿cierto? Pero esos son procesos químicos. Alejandro, no son estos los que usan, pero funcionan del mismo modo. Es un papel que al contacto con la cocaína cambia azul, pero no es por el pH, es por la composición de la cocaína. Sí, me encanta Alerta Aeropuerto. Bueno, y hay otros aparatos que son mucho más tecnológicos, que están hechos de un electrodo, uno mete el electrodo en la sustancia y él le bota aquí al pH en una pantallita. E incluso hay unos que son portátiles, los utilizan mucho las personas que analizan aguas. Entonces se los llevan y tienen sus electrodos y de una vez les da el pH. ¿Listo? Sí, esos papelitos te van a servir para eso, Gustavo Adolfo. Si tú compras de esa tira de papelito y lo metes en el agua, te debe quedar en neutro. Pero si lo metes en, no sé, en la cerveza o el limón, se te va a volver ácido. Y si lo pones en una solución de jabón o de amoníaco, se te va a volver básico. Ujú. ¿Listo? Eso es súper importante lo que acabamos de ver de pH, porque hay muchas preguntas de esas. ¿Listo? Sí, exactamente, se llama pHímetro. ¿Listo? No, pues la Coca-Cola es un veneno, lo que pasa es que es un veneno muy rico, porque como es ácido y uno bota ácidos, entonces empieza a darle como uno gastritis, pues adicional que tiene muchísimo azúcar. Pero pues yo tomo Coca-Cola, esa es la vida. Eh, Por eso, por ejemplo, si ustedes veían aquí en la escala de pH, dice jugos gástricos. Los que han sufrido un ataque de gastritis es horrible, uno siente que se está quemando por dentro, pues, porque es supremamente ácido. Alguien que le responda a Víctor el agua qué pH es, por favor, porque lo he hecho 10 veces. Javier, si te cae una sustancia en solución con un pH 14, te quemas. ¿Listo? Listo. Hay dos tipos, hay clasificación de los ácidos y las bases. Hay unos ácidos que son fuertes y hay otros ácidos que son débiles. ¿Listo? Entonces, los ácidos y las bases fuertes se disocian por completo en agua. Y la concentración de los iones de hidrógenos dependerá de la base o el ácido donde provengan. ¿Qué quiere decir? Que si yo echo el ácido clorhídrico en agua, este en su totalidad se va a transformar en hidrógeno y en cloro y por ende es más ácido, ¿cierto? Y nada va a quedar como ácido clorhídrico, sino que se disocia. Lo mismo con las bases, si yo echo el hidróxido de litio en agua, se disocia a litio y a hidróxido, ¿cierto? Y nada queda como hidróxido de litio. ¿Listo? Se llama ácido clorhídrico, no cloruro de hidrógeno, Andreus. Eso lo podrías ensayar en tu casa y mirar qué pasa. ¿Qué va a pasar? Una reacción. Androx me está preguntando, profe, si combino el diablo rojo con cloruro de hidrógeno, que realmente es ácido clorhídrico, ¿qué pasa? Haces una reacción de neutralización, es decir, que se va a formar una sal, la cual tú no vas a ver porque la sal se vuelve soluble en el agua, pero sí vas a ver que si pones el papelito de pH en el ácido, te sale ácido, en la soda cáustica o en el diablo rojo te sale básico y cuando mezclas los dos y metes el papelito ya te va a salir menos ácido y menos básico hasta que llegues al neutro. No, Freddy, cuando te emborracha el aguardiente, primero te emborrachas tú mismo tomando el aguardiente. El pH no tiene nada que ver. ¿Qué pasa con los alcoholes que tienen un pH ácido? De hecho, cuando tú te tomas algo, sientes ese ardorcito, ¿no? Como que te quemara. Eh,
exacto, se van equilibrando. Pero cuando uno se emborracha es porque hay una absorción del alcohol y, o sea, del etanol, y ese es el que hace que tu cuerpo se empiece como a intoxicar, porque realmente eso es lo que uno hace, se va intoxicando. Dayana, ya te pongo una gráfica a ver si lo pones. No, Andrés, no soy experta, me han contado, querido. Javier, probablemente ese pH del Red Bull, el Vive 100 y eso son ácidos, porque tienen mucha cafeína. Eso es un veneno, y ese veneno si no es rico, eso es peor. No se lo recomiendo, no tomen de esos. Sí, los ácidos se disuelven, se disocian completamente en el agua. ¿Listo? ¿Qué pasa con los débiles? Los ácidos débiles, cuando yo los echo en el agua, no se disocian completamente. ¿Qué quiere decir? Si yo eché, supongamos, 3 moles del ácido sulfídrico, que es H2S, entonces puede que una mol me quede con hidrógeno y azufre, y las otras dos me quedan tal cual, H2S. No se disocian, no se separan. Eso es un ácido débil. Por eso no genera tanto pH, porque como no generan tantos iones de hidrógeno, el pH no va a disminuir tanto. ¿Listo? La persona que me preguntaba, miren, cuando yo tengo un ácido fuerte, se disocia completamente y queda separado la base y el ácido. Mientras que cuando yo tengo un ácido débil, miren, tengo partículas que todavía son del ácido y otras que están disociadas, separadas, el hidrógeno de pues el anión que tenga. ¿Mm? Jorge Luis, para evitar la borrachera, primero no tomes. Si vas a tomar, come bien, porque el estómago vacío que le reciba alcohol se absorbe muy rápido el alcohol. Si te comes una buena grasita y eso, aguantas más. Y sí, el agua para ir disolviendo el alcohol, y nada, pues bailar, cantar, no quedarse quieto porque si no uno no gasta energía y eso lo vuelve a uno nada. Me han contado, ¿no? Manny, como lo vimos en la gráfica de acá, no sé si alcanzaron a verlo, eh, el, el pH de la sangre es ligeramente básico, pero ligeramente es muy cercano a 7. Y todo lo que nos inyectan tiene que ser pH cercano a 7 o si no, grave. Sí, un salchichón, un chorizo de esos bien grasosos. No, nada, Valentina. No pasa nada si tomas agua. ¿Listo? Entonces, hay un proceso que se llama el proceso de titulación. Este meme me encanta. Que por ahí me preguntaban de la fenolftaleína. ¿Qué es un proceso de titulación? Es cuando uno tiene una solución de la cual no sabe la concentración, coge una solución de la cual sí sabe la concentración y le empieza a adicionar gota a gota. Cuando hay un cambio en el colorante, porque hay un cambio brusco de pH, uno llega a un punto que se llama el punto de equivalencia y ahí puede calcular cuánto es la concentración de lo que estaba partiendo. Uy, Jorge, el complejo B, ¿sabes qué pasa con el complejo B? No es una cosa de pH que duela. Resulta que el complejo B tiene unos aceites que no se solubilizan del todo. Y como nuestro cuerpo y nuestra sangre, y eso está sobre todo hecha de agua, es muy duro ese choque que se genera. De hecho, se genera como una bolita que luego se va liberando. Si yo odio el complejo B, yo no me lo aplico ni a bate. Freddy, con un hipoclorito. ¿Qué pasa con el hipoclorito? Es lo que le echan a las piscinas. ¿Listo? Si tú le echas agüita perdón, hipoclorito al agua, lo que hace es que no hay tanta posibilidad de que crezcan bacterias.
Entonces el agua se conserva un poco más. De hecho, el agua que sale, es agua potable, tiene de ese cloro. ¿Listo? ¿Por qué lo aplica? Porque hay gente que tiene deficiencias de complejo B, entonces necesita un suplemento. O cuando la gente tiene un espasmo en el músculo, tienden a aplicarle eso, no lo hagan. Sí, la titulación de un ácido siempre inicia desde abajo. ¿Por qué? Porque lo que tú mides en la curva de titulación, aquí mides el volumen que vas adicionando, que es el que está aquí en la probeta, pero aquí mides el pH. Entonces siempre vas a iniciar desde abajo porque el pH en un ácido es bajo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en una titulación, supongamos que tenemos NaOH más HCl, me produce NaCl más agua, ¿ya? Si yo cojo y tengo una concentración de NaOH que no conozco, la titulo con una de HCl que sí conozco, que es, por ejemplo, 0,5 molar. ¿Cierto? ¿Qué va a pasar? Cuando llegue el NaOH al equilibrio, mi reactante va a cambiar, mi indicador va a cambiar de color, ¿cierto? Y quiere decir que llegué al punto de equivalencia. ¿Mm? Y ya con esto, geométricamente hablando, yo puedo calcular qué tanto de esto, si me gasté, no sé, 10 mililitros, 10 mililitros por 0,5 me dan 5 moles, 5 micromoles, entonces ya sé que tengo una concentración de 5 micromoles por el volumen que tengo. Sí, Freddy, pero la concentración tiene que ser muy bajita. Sí, exactamente, Julián. Eso es lo que hace el complejo B, pero generalmente tú lo agarras de los alimentos. Por eso no es necesario que lo inyectes a menos de que un doctor te lo diga. Es diferente. Sí, lo que se siga aumentando va a afectar, por eso es que uno tiene que echar gota a gota cuando titula. Busquen videos en YouTube de titulación. Gota a gota. Si yo me paso, pues ya me pasé del punto de equilibrio y ya no sé cómo seguir. ¿Listo? Sí, Felipe, eso pasa con la fenolftaleína. Los ácidos con las bases y las bases con los ácidos. Vamos a ver, en estas curvas de titulación, pero solo para que sepan, hay tipos de ácidos monopróticos, dipróticos y tripróticos. Entonces, monopróticos quiere decir que solo tiene un hidrógeno ácido, por ejemplo, el ácido clorhídrico. Dipróticos quiere decir que tiene dos hidrógenos ácidos, como el ácido sulfúrico, ¿cierto? Que tiene dos. Y tripróticos quiere decir que tiene tres ácidos, como tres hidrógenos ácidos, como el ácido fosfórico, que tiene tres hidrógenos, depende de la cantidad de hidrógenos. Y dependiendo de la cantidad de hidrógenos, las curvas de titulación son diferentes. Esta sí solo tiene un hidrógeno, pero si tiene dos, miren que tiene como dos curvas que se repiten, ¿cierto? Esta cuando suelta el primer hidrógeno y esta cuando suelta el segundo. Y si tiene tres, es una montaña rusa más grande. ¿Por qué? Porque tiene que tener una, dos y tres. Como acá, miren, uno, dos, tres. ¿Listo? Mire, primer point, segundo point y tercer point. Lisandro, aniones, primera clase mía. Iones de carga negativa. Sí, Manny, exactamente. Si uno sufre de acidez, se toma una base. Por ejemplo, todos esos, no sé, se me olvidaron todos los nombres, el Gaviscon, todos esos son bases que neutralizan, es una reacción física de neutralización. De hecho, no hay absorción en sangre, sino es una reacción física que se produce ahí en el tracto gastrointestinal. Ahora, si ustedes no los utilizan con juicio es un problema, porque ya luego se daña. El Milanta, exactamente, el Gaviscon y no sé cuál otro hay. Entonces no es bueno usarlos seguido. ¿Listo? Preguntas. Eso, todos eso. ¿Vieron? Ustedes saben.
Valeria, listo, ya lo vi, tranquila. Sigue tranquila, menina. Vamos a poner cuidado a la pregunta. Dice, se requiere neutralizar una solución de hidróxido de ellos, de hidróxido de sodio. Para ello podría emplearse amoníaco, agua, leche de magnesia, jugo gástrico. ¿Cierto? Entonces la profe ha dicho 1000 veces, una reacción de neutralización ocurre con una base y un ácido. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues escoger de acá cuál es ácido. ¿Y cómo sé yo cuál es ácido? Pues el que tenga un pH menor. Es decir, que la respuesta es la D, el jugo gástrico, ¿cierto? Porque es la que está ácido. Si yo miro el agua, pues el agua tiene pH de 7, es neutro, eso no vale. La leche de magnesia tiene un pH de 10, también es básico, entonces no se puede. Y el amoníaco también tiene un pH de 12, entonces tampoco se puede neutralizar. Ojo, con el agua tú puedes bajar la concentración, pero no puedes neutralizar. Para neutralizar, si es un ácido, necesitas una base, y si es una base, necesitas un ácido. ¿Listo? Esta es del año pasado, de unos exámenes unas preguntas que me enviaron súper buenas. Pues no son súper buenas, pero son nuevas. ¿Listo? Y miren que tiene que ver con lectura. Dice, en 1775, con base en estudios sobre la composición del aire, los científicos creían que el oxígeno era un elemento necesario en los ácidos. De hecho, las raíces del latín del nombre oxígeno significan productos de ácidos. Posteriormente, en 1808, el químico Humphrey Davy demostró que no todos los ácidos contenían oxígeno en su estructura y que el ácido fuerte, como el ácido clorhídrico, estaba compuesto de hidrógeno y cloro. El descubrimiento de que el oxígeno no estaba presente en todos los ácidos fue posible porque experimentos demostraron que algunas sustancias ácidas no contenían oxígeno sino otros átomos distintos. En 1775 todos los ácidos contenían oxígeno en su estructura, pero después de 1808 su estructura cambió. En 1808 apareció una mayor cantidad de ácidos en la naturaleza. De análisis mostraron que todos los componentes del aire eran ácidos. Comprensión de lectura, ¿no? La respuesta, la A. Exactamente. ¿Listo? Sí, exactamente, eso pasa. Miren este. Juan considera que algunas de las sustancias que consumimos son más ácidas que otras. Por eso, él tiene la hipótesis de que entre el jugo de naranja, el café y la leche, el pH del jugo de naranja es menor y el de la leche es mayor. Si la hipótesis de Juan es verdadera, ¿cuál de las siguientes gráficas representa los resultados esperados? Entonces aquí tienen jugo de naranja, café, leche, ¿cierto? Jugo de naranja, café, leche. Y aquí en el eje Y tienen pH. ¿Cuál es la respuesta correcta? Exactamente, ¿cierto? El jugo de naranja es el más ácido, por ende el pH más bajito. Le seguiría el café que no dicen que es el más alto ni el más bajo, entonces es el de la mitad. Y la leche es el más alto, entonces el pH es más alto, ¿cierto? Si no saben el concepto de pH, probablemente hubieran puesto la C. Entonces, por eso tienen que hacer no, Juan Ramírez, con menor pH y más acidez. Sí, exactamente, Said. El año pasado que presentamos el ICFES, las preguntas eran tan fáciles que parecían mentira. Esta sí es difícil. En la gráfica
Freddy, todos los compuestos que existen en el mundo mundial, en la naturaleza, están compuestos de sustancias químicas. ¿Listo? Ay, Jorge Luis. No, el pH de la leche depende del tipo de leche, porque ahora hay leche deslactosada, leche desnatada, entonces va a tener diferentes pHs. Sí, claro, siempre te va a salir una que te confunde, Laura. Ah, Juan Ramírez, te leí mal, entonces discúlpame. Manny, no me acuerdo cuánto saqué, como 390 y pico, algo así. Sí, esta la saqué de unas preguntas que me enviaron también ustedes. Sofía creo que me envió, fue la que más preguntas me envió. Y habían unas que estaban repetidas con unas que me había enviado Gottfried, entonces por eso lo puse. Dice, en la gráfica se muestra la curva de titilación, no, de titulación teórica para un ácido diprótico, ¿cierto? Que tiene dos hidrógenos. Y la tabla contiene información acerca de los indicadores usados. Entonces hay varios indicadores: anaranjado de metilo, rojo de metilo, azul de bromotimol y fenolftaleína. Entonces, ¿cuándo cambia el pH? Cuando cambia de 3 a 4, ¿cuándo cambia el color? En el anaranjado de 3 a 4, 5. En el rojo de metilo de 5 a 6. En el azul de bromotileno de 6 a 7, 6. Y en el de la fenolftaleína de 8 a 10. Para titular el ácido diprótico con una base cualquiera se desea utilizar los indicadores para observar los puntos de equivalencia, ¿cierto? Entonces acuérdense que estos son los puntos de equivalencia, ¿cierto? Ay, perdón. Entonces, los dos indicadores más adecuados para tal fin serán, entonces, el primero, si ustedes ven el punto de equivalencia, está como por acá, como entre 3 y 4, sería el anaranjado de metilo. Y el segundo, que está como en la parte, perdón, y el segundo que está acá, ¿cierto? Está más o menos en 5, ¿cierto? Realmente está como en 6. Sería el azul de bromotimol, la B. No, la C no es porque la fenolftaleína llega a 7 y si tú ves el punto de equilibrio acá, no está en 7, está un poco más abajo. ¿Listo? Y Freddy, dale, cada quien duerme con lo que quiere. Miren, estas de análisis, dice, la siguiente tabla presenta el pH para diferentes concentraciones de ácido sulfúrico. Dice, gramos de ácido sulfúrico sobre litros de solución y el pH. Obviamente, entre más ácido sulfúrico, pues hay más pH, ¿cierto? No es igual porque necesitas indicar primero el indicador para el primer punto, que es el anaranjado de metilo, y luego para el segundo punto. Listo, entonces aquí dice, para una solución de ácido sulfúrico que tiene 50 gramos por litro, es muy probable que su pH sea mayor a 2,1, 1,2, menor que 0,3 o 2,1. Exactamente, la C, menor que 0,3. Juan, la traigo agrandada para la otra clase para que la puedan ver mejor y lo del punto de equilibrio. Miren esta, de la gráfica, ya me devuelvo a la anterior entonces. De la gráfica se puede concluir que las sustancias alcalinas tienen pH neutro, los detergentes se pueden neutralizar con amoníaco, el limón es más ácido que el ácido clorhídrico, en general los alimentos tienen pH ácido.
Exactamente la D. Es esa. ¿Listo? A ver, devolvámonos a esta un poquito. Ya terminamos. Esta pregunta y terminamos. Entonces, ¿qué es lo que tienen acá? Acuérdense cuando expliqué acá. ¿Listo? Cuando ustedes tienen un ácido diprótico, tienen dos puntos de equilibrio. Este primero que está antes de esta curva y este segundo, ¿cierto? Eso es lo que tienen que entender, esta curva. ¿Listo? Aquí en la pregunta, ¿cierto? Tenemos un... Entonces, aquí en la curva tenemos un primer punto de equilibrio que está acá, ¿cierto? Y tenemos un segundo punto de equilibrio que está acá, ¿cierto? Entonces, en el primer punto de equilibrio, yo tengo un pH más o menos entre 2 y 4, ¿cierto? Entre 3 y 4 más o menos. Entonces, mi primer indicador es el anaranjado de metilo, ¿cierto? En mi segundo punto de equilibrio tengo un pH más o menos entre 6 y 8, ¿cierto? ¿Cuál me abarca eso? El azul de bromotimol, ¿cierto? Entonces la respuesta es el anaranjado de metilo y el azul de bromotimol, ¿cierto? Que me preguntaran que si el azul de bromotimol y el anaranjado de metilo no era igual. No, porque me están preguntando cuál sería los más adecuados y yo tengo que hacerlo en orden. Primero este y luego este. Serán respectivamente, por eso es. ¿Sí la ves? Sí, claro, ahí tienen que hacer el análisis de la gráfica y tienen que mirar cuál es el punto de equilibrio. Gracias, Adriana. Sí, yo sé que las letras se ven pequeñas, es que venían así, lo que dije, me las envió alguien y estaba así la gráfica. Súper, Juan, que hayas entendido. Chicos, muchas gracias por su atención, por estar aquí. Por favor, no olviden enviarme las preguntas y bueno, nos vemos la otra semana, conectados con todas las clases, por favor. Sí, la clase conmigo se pasa muy rápido. Sí, hay que analizar, analicen, lean bien, sepan qué les están preguntando. Es un tema de tranquilidad. Chicos, un abrazo, mucho cariño, denle like a las clases, denle afiliencia al canal y promociones. Juan, la otra semana en química van a ser puras dudas, entonces necesito que me llenen el correo de dudas. ¿Listo? Química arroba puntajenacional.co. ¿Listo? Ahí se los voy a escribir. Chao, chicos.